cajitas de Navidad. Así que, Sarita, todo es tuyo, ven. Bendiciones a todos. Para los que no me conozcan, pues soy Sara, la hija de Ambrosio y Mariola. Y bueno, vamos a poner primero un vídeo y luego vamos a explicar brevemente este proyecto, que sé que algunos habéis participado algún año, pero vamos a explicarlo porque este año hay un objetivo y a ver si se consigue, ¿no? Y cambiamos vidas entre todos un poco. Así que vamos a ver el vídeo. Hola. Bueno, pues fallos técnicos del audio, voy a explicarlo yo así. Aquí, como podemos ver, es cuando le entregan las cajitas. Las cajitas van a los países más donde tienen más pobreza. Algunos países ni siquiera se pueden decir porque son como secretos, ya que van un poco ilegalmente esas cajas, ya que los estados los apresarían a todos los misioneros que las llevan. Y ahí podemos ver la felicidad de cada niño cuando recibe, aunque sea una pelota, una libreta, algo que para nosotros es barato y todos nos podemos permitir, incluso a veces hasta tiramos a la basura cuando no nos sirve o ya está demasiado viejo. Pues ellos ahí, aparte de todo lo que reciben, se les dan sus clases bíblicas y ellos conocen a Cristo. Ahí podemos ver la alegría y hay muchos testimonios de cómo lloran de alegría y todo al abrir esta simple caja, que para nosotros será poca cosa, pero para ellos es mucho. Entonces, Marcos es venezolano y cuando él fue pequeño recibió una caja, así que nos va a contar brevemente su testimonio y lo que significa para eso un niño desde su propia piel. Sí, yo, si mal no recuerdo, recibí una caja cuando tenía 9 o 10 años y no te imaginas la alegría que es tener un regalo que tal vez nunca han visto o recibir un obsequio como este. Una de las cosas más importantes es que no sabes lo que hay dentro. Y los niños, al abrir una caja y encontrarse con algo que tal vez nunca han tenido, es algo impactante para ellos. Entonces, yo recibí una caja hace muchos años, pero yo quiero animarlos a que ustedes lo hagan, porque eso crea un impacto en ellos. Puedes dejar una nota, puedes poner una foto tuya, pero que el mensaje básico de esto, porque no es solamente la caja va acompañada de un grupo de personas que llevan un discipulado para niños y hacen actividades, porque en sí no es el regalo, sino el mensaje que hay detrás de este regalo. Y como veíamos en el video y decía Sara, esto llega a los lugares que son más vulnerables. Hay lugares que no se pueden ni decir porque corren riesgo las personas que están allí. Pero es eso, es transformar y cambiar una vida a través de un obsequio. Lo que para nosotros es tal vez muy sencillo aquí adquirir o tener, para ellos es un impacto tan grande que dicen, wow, sí, como alguien que no sé dónde, no sé su nombre, pero me ha enviado un regalo como este. Y eso solo lo hace Dios. Entonces, os animo a que ustedes también puedan preparar su caja y puedan cambiar y transformar una vida. No sabes a qué niño va dirigida y no sabes en qué lugar esa caja va a llegar. Pero de que va a llegar a alguien y a un corazón, va a llegar. Y puede ser transformado a través de ello.
Así que, ¿cómo hacer la caja? Pues yo he traído 4. Este costo son de 2 euros, es lo que cuesta. Pero tenía poca y la he tenido que ir repartiendo por la iglesia Sion. Tengo 4. Pero no hay problema porque se puede coger una caja de la talla más o menos 40, que es más o menos este tamaño. La podéis forrar con un papel de regalo y ya está, solucionado. Entonces, sería esta caja. Aquí se marca la edad y si es niño o niña, o en el caso de que lo hagáis vosotros, pues con un papelito ponéis niña y la edad y la pegáis encima de la tapa. ¿Y qué se le pone? Un juguete de impacto es como lo que el niño más le va a gustar, una muñeca, un peluche o unos zapatos, algo lo que es como lo mejor de la caja. Luego, algún juguete más pequeño, luego material escolar, también podéis poner, material de higiene que no sea líquido, cepillo de dientes, peine, todo eso sí, pero que no sea líquido. Accesorios como calcetines, gorras, pensad que esto llega a países de Latinoamérica, hace mucho calor, África y todas esas zonas, así que gorras, calcetines incluso porque los niños se queman mucho los pies. Linternas, cosas para las niñas de coletas, todas esas cosas. Una gorra, también sería muy importante ahí. Y todas esas cosas de material escolar. Y no incluir nada de comida, ni caramelos, medicamentos, líquidos, cosas usadas, nada de eso. Y pues nada, os animo a que lo hagáis. La fecha límite es el 30 de este mes. El 30, mi encargado de aquí de San Pedro es Kevin, así que se las podréis dar todas a Kevin y ya él me las daría a mí el 30 de este mes, la fecha límite. Así que yo os animo a eso, a que cambiemos vidas y muchas veces nos limitamos, ¿no?, a estar en la iglesia o salir fuera aquí a predicar, pero podemos llegar más allá con un simple granito de arena. Así que eso, cualquier duda, luego estaremos por aquí, así que ya está. Que Dios bendiga. Bueno, así que anímate, iglesia. Y creo que esto en sí no es obligatorio, pero es como en este sobrecito que estas la llevan, es como para donar 7 euros para todos los gastos de envío. Con que hagáis la caja, a mí me hacéis una alegría. Pero si alguien puede donar 7 euros, se metería en un sobrecito dentro, ¿vale? Que es para todos los gastos de envío y todas esas cosas. Bueno, anímate, iglesia, para que tú puedas cambiar un corazón también. Y no solamente es una caja, el que quiere dar 5, 10, 15, 20, gloria al Señor. No, hermanos, no hay límite. Así que si el Señor pone en tu corazón dar las que sean, pues gloria al Señor. Así que pueden ir los niños a la escuelita. Ya han escuchado lo importante que es las cajitas. Y sin más, vamos a la palabra que el Señor hoy trae a Marco. Es el siervo de la casa en Murcia también, está ministrando en Molina de Segura, está utilizando el Señor mucho. Así que bienvenido, hermano, y todo este tiempo que puedas para ti. Amén. Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga. Pues es un placer estar aquí, es la segunda vez que estoy. Y pues como han dicho ya, mi nombre es Marco, como dijo Sara, pues he nacido en Venezuela y para mí es una bendición cada vez que tengo la responsabilidad de exponer su palabra. Creo que una de las cosas, aunque todas las cosas son importantes dentro del servicio del Señor, el exponer su palabra es algo que tú dices, me hace caminar con pie de plomo, porque necesito ejemplificar lo que el Señor me está diciendo que hable. Si no, habría hipocresía en mi vida, si no, no tendría sentido sus palabras. Y pues nada, que el Señor sea, pues, en esta tarde-noche, sea quien hable y no sea yo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú hablas de una manera especial y muy individual a cada uno de nuestros corazones. Padre, queremos abrir nuestro corazón en esta tarde. Tú has escuchado nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestra oración, Señor, en este lugar. Ahora queremos escucharte a ti. Que nuestro corazón, papá, sea una buena tierra donde tu palabra como semilla pueda caer y germinar. Padre, y pueda dar fruto
al 100 y uno más, al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros veníamos conduciendo y ya nos quedaba menos de la mitad del camino para llegar. Sara me dice, se nos han quedado las cajas que teníamos. El propósito de estar aquí inicialmente era hablar acerca de las cajas y se nos habían quedado las cajas. Veníamos con tiempo y tuvimos que dar la vuelta en la autovía y volver. Y sí, nos hemos tirado casi más de una hora en solo venir a San Pedro. Pero ¿por qué digo esto? Porque en esta tarde yo quiero hablar acerca de lo que es el servir al Señor. Y cómo nosotros, como hijos de Dios, que tenemos una identidad como hijos, tú y yo, hemos creído en el Señor, de nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él nos ha dado una identidad como hijos. Si nos ha adoptado, éramos creación del Señor, pero al aceptarle en nuestro corazón, al declarar con nuestra boca, entonces Él ha entrado en nuestra vida y nos ha adoptado como sus hijos. Si nos da ese derecho. Y al tener el derecho como hijo, si ya no soy esclavo al pecado, ya no camino de espaldas al Señor, sino que soy su siervo. Y tú y yo somos llamados a servir al Señor. Entonces, veníamos y tuvimos que dar la vuelta. Y de eso se trata, servir al Señor. En lo más pequeño, en lo más grande, podríamos decir, bueno, la enviamos después, la enviamos con Él y el próximo domingo, pero el servir al Señor es una parte fundamental en nuestras vidas. Porque si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, tenemos un lugar en el cuerpo y tenemos una función dentro del cuerpo. Y si algo en nuestro cuerpo falla, por muy pequeño que sea o muy grande que sea, si nuestro cuerpo no andará bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vale la pena gastarse para el Señor. De alguna o de otra forma, vale la pena gastarse para el Señor. Nosotros estamos desde la mañana hasta la tarde, los domingos, sin parar. Desde Murcia hasta Molina o San Pedro, los que están aquí en San Pedro, y en Santomera, pero no paramos. Y digo, hermanos, vale la pena gastarse para el Señor. A veces terminamos más cansados de lo que estamos en la semana, de nuestro trabajo, pero somos llamados a servir. Y yo en esta tarde quiero animarte y quiero retarte a que si no estás sirviendo de alguna forma, puedas encontrar un lugar dentro de la iglesia. Porque tú y yo, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, y el Señor desea que tú y yo pongamos eso al servicio del Señor. El que se lo da al Señor, el Señor le da más. Al mismo tiempo le demandará más, pero le da más. Y al que lo esconde, ¿qué pasa? Se le quita, porque el Señor desea que nosotros demos más en Él. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas buscar en Génesis capítulo 24, del versículo 1, y vamos a ir leyendo este pasaje. Génesis capítulo 24, a partir del versículo 1. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y vamos a detenernos un momento aquí, porque dice el versículo 1 que era que Abraham era ya muy viejo, muy avanzado de edad. Si él estaba muy viejo ya. Pero dice que el Señor lo había bendecido con todo, con mucho. Es decir, Abraham, a lo largo de su servicio al Señor, de su ministerio o de lo que el Señor lo había llamado a hacer, el Señor lo había bendecido en todo. Si generalmente en su vida le había bendecido en mucho. Y dice que tenía un siervo en el cual él confiaba mucho. Y tenía un siervo que gobernaba sobre todo lo que tenía Abraham. Sí, y si hemos leído en otros pasajes, encontramos que Abraham era un hombre que tenía demasiada riqueza y tenía un siervo que gobernaba sobre todo ello. Si tú y yo tenemos un padre, y si somos llamados a ser siervos del Señor, entonces servimos a Dios, que es nuestro Padre. Y el Señor nos da autoridad para gobernar. En distinta manera nos da autoridad para gobernar. Y gobernamos bajo su autoridad. Amén.
pero gobernamos en amor, ¿vale? Gobernamos en humildad, gobernamos en bondad en Él. Entonces, sigue diciendo, y dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y dice, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella a mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Entonces encontramos una historia donde Abraham le dice a su siervo, necesito que vayas a la tierra, sí, donde yo nací. Sí, la tierra de donde el Señor me ha sacado, necesito que vayas allí. Porque esta tierra donde el Señor me ha traído ahora y me ha prometido que nosotros vamos a poseer esta tierra, necesito que traigas aquí una mujer a mi hijo. Entonces, él le encomendó una tarea a su siervo. Un siervo que gobernaba sobre su casa, que había sido fiel en todo, le encomendó una tarea más. Le confió, es decir, el resto de la vida de su hijo. Es decir, con quién iba a pasar el resto de su vida, con quién iba a formar una familia. Le confió a su siervo su descendiente. ¿Y de dónde saldrían? Sus descendientes. Entonces, no era, es decir, una promesa vacía, no era cualquier trabajo, sino que era un servicio que necesitaba tanto confiar en el Señor, pero también necesitaba entrega y necesitaba compromiso. Es decir, cuando tú y yo llegamos a la iglesia y conocemos al Señor, nos entregamos a Él. Y el Señor desea y busca en nosotros que nos entreguemos a plenitud y que la plenitud de Dios pueda llenar nuestras vidas. Es decir, no sirve de nada nosotros servir al Señor a media. No sirve de nada servir al Señor con una parte de mi vida, pero la otra parte sirve a todo lo contrario que tiene que ver con el Señor. Es decir, si yo voy a servir al Señor, debo hacerlo bien y debo entregarme a Él entero y por entero. Porque el Señor confiará en mí tareas y mandatos de los cuales el Señor espera un compromiso genuino. Siempre cuando hablamos con algunos chicos en la iglesia, con algunos jóvenes, que nosotros vemos que tienen algún talento para servir al Señor, tanto en la música o de alguna manera, o no están sirviendo, les animamos a servir. Pero cuando les animamos a servir, les animamos a comprometerse. Primeramente les animamos, porque no sirve de nada yo servir si no hay compromiso en mi vida. Porque tal vez hoy puedo estar aquí sirviendo al Señor y puedo tener el talento o los dones, pero el siguiente domingo puedo decir, no quiero, no puedo, hoy no me apetece ir, hoy no quiero estar. Entonces, demanda compromiso. Y a veces te desgastas, pero te desgastas para el Señor. Y es allí donde hay bendición. Porque el Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, le confía esta tarea. Y le dice, bueno, Señor, si esta mujer no quiere venir conmigo, entonces que vaya tu hijo a esta tierra y busque su propia mujer. Y Abraham le dice, no, nunca permitas que mi hijo vuelva a esta tierra. Si el Señor nos ha sacado de la tierra donde yo nací para poseer la tierra donde estamos ahora, no permita que él vuelva allí. Si la mujer no quiere venir contigo, entonces quedarás libre de este juramento. La historia es larga, pero para resumir, él fue, consiguió a Rebeca, Rebeca vino con él y consiguió mujer para Isaac.
Pero algo bien interesante de esta historia, y una de las partes, es que el siervo le dice al Señor, Señor, le dice en oración, le dice, Señor, bendíceme y permite que pueda encontrar a la mujer. Si yo llego, es decir, él se paró donde beben agua los camellos, es decir, donde sacan agua, en el pozo. Y dice, si yo pido a una mujer agua, entonces ella me dará agua para mí y para mis camellos. Y yo sabré que esta es la mujer que tú has preparado. Ahora, Rebeca llegó a este lugar a sacar agua. Es decir, estaba haciendo un trabajo, estaba sirviendo de alguna manera. En el servicio del Señor hay propósito. Ella nunca se imaginó que al hacer este trabajo encontraría un propósito en su vida. Y uno de los propósitos que era ser la esposa de Isaac. Entonces, en el servicio al Señor también hay propósito. No sabes cuando estás sirviendo hacia dónde Dios te quiere llevar, pero tú sirve. Aunque duela, aunque haya sacrificio, aunque no quieras, tal vez aunque no me apetezca, aunque yo esté cansado, voy a servir al Señor. Porque sé que tú me has llamado a esto. Sé que mi lugar es aquí. Yo le decía la semana pasada a Jennifer, no sé si conocen todos a Jennifer, una de las chicas que está en la alabanza, yo le decía el viernes, ¿quién dirige hoy en la alabanza? Y Sara me decía, pero diriges tú. Y yo le digo, pero si yo llevo dirigiendo desde el jueves, viernes, domingo en Molina, ya llevo una semana entera. Y yo caí en sí y dije, pero es que esto es el servicio al Señor. Si me toca, tengo que hacerlo. De alguna manera, vale la pena gastarse al Señor. Si aunque no quiera, aunque yo no tenga fuerza, allí hay propósito. Y es allí donde Dios ve nuestro trabajo, nuestro sacrificio y la bendición está en nuestras vidas. El Señor siempre nos va a bendecir de una u otra manera. Pero cuando nosotros nos gastamos para Él y por Él, entonces el Señor, donde estamos, crecemos, avanzamos y vamos más allá en Él. Ahora, ¿qué es el servicio al Señor? Porque sé que en algunas otras ocasiones tal vez le han hablado acerca del servicio al Señor, pero ¿qué es en sí el servicio al Señor? Servir es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y compartir el amor que Él nos ha dado. El servicio o servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo. Es decir, el servicio a Dios es una vida entregada a Él. A veces no es solamente lo que hace, porque lo que haces es secundario. Es decir, lo que haces en el ministerio o para Dios es secundario. Es decir, en sí el servicio a Dios es entregar nuestra vida entera a Él, en una adoración. Sí, el Señor busca adoradores y adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adoración no es solamente cuando tú y yo estamos aquí cantando, alabando, sino adoración es tu vida. 24/7, es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas e incluso cuando duermes, tal vez lo que sueñas, si no se alinea con lo que de Dios, entonces tal vez no es adoración. Entonces, si 24/7 mi vida es adoración, entonces todo lo que yo hago tiene que ser dirigido y hecho en forma que adore y exalte el nombre del Señor. Cuando estudio, cuando trabajo, cuando conduzco, cuando estoy en la iglesia, no lo sé. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, eso es una vida de servicio y de entrega al Señor. Ahora, si tú y yo no estamos sirviendo, entonces algo está mal en nuestras vidas. Si tú y yo solamente venimos a la iglesia y decimos, bueno, me siento cómodo simplemente estando sentado, me siento bien solo ir a la iglesia, escuchar, cantar y me voy a mi casa. Pero nada ocurre. Es decir, mi vida es una vida pasiva en el Señor. Y la pasividad es como un cáncer en el cristiano. ¿Por qué? Porque nos lleva a conformarnos. Nos lleva a acomodar a Jesucristo a mi comodidad de vida. Y no yo a moldarme a lo que Jesús quiere para mí.
Entonces, si yo acomodo a Jesús a mi comodidad de vida, no voy a comprobar su voluntad. Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra. Y podemos como iglesia tener un propósito general. Pero tú y yo tenemos un propósito específico. Tú y yo somos llamados por muy individual a servir al Señor de alguna manera. No importa la edad que tengas, descubre lo que el Señor te ha llamado a hacer. Descubre en Él lo que Él te ha llamado a hacer. Entonces el servicio es vivir una vida de adoración a Él y una vida que exprese gratitud. Una vida llena de gratitud. Sin agradecer al Señor con todo lo que hago, no solo de palabra, sino de hecho. De nada sirve que alguien venga a mi vida y me diga, mira, tengo esta necesidad, y yo le diga, bueno, voy a orar por ti, para que el Señor te la supla, está bien. Pero sabiendo yo que yo tengo para suplir esa necesidad de alguna manera. ¿Entiende? Entonces es una vida de gratitud o una vida de servicio vacía, es decir, una vida de servicio muerta. Es que la fe sin obra es nuestra. La fe se materializa a través de la obra. Muéstrame tus obras y yo te diré tu fe. Entonces, mi vida tiene que estar llena de gratitud, expresar, demostrar gratitud. Pero una vida de servicio es una vida que demuestra a Jesús todos los días, que ejemplifica a Jesús todos los días de alguna manera, en el trabajo, en la casa, en la universidad, en todo, en la iglesia. Es decir, es una vida que muestra a Jesús y que vive como Jesús viviría o como Jesús lo haría. Es como cuando repartimos los alimentos los sábados y vienen las personas, y siempre tenemos allí personas que vienen con un corazón agradecido, pero también vienen personas que tal vez causan problemas. Y tenemos que mostrar a Jesús en todo. Y a veces nosotros nos podemos irritar, porque podemos decir, bueno, el Señor te está bendiciendo con esto, el Señor te está dando esto, y tienes una actitud mala al recibir, o te molestas, o quieres pasar primero en la cola. Y entonces, más que todo en Puente Tocino, sucede esto. Y nosotros a veces podemos decir, bueno, el servicio que hago al Señor, puedo responder, tal vez no como respondería Jesús, sino como respondería yo en la carne. Pero a veces nosotros tenemos que contenernos y expresar amor. Y aunque queramos dar otra respuesta o miles de respuestas, tenemos que dar la respuesta que Jesús daría. Y es una respuesta en amor. Podemos decir, bueno, no vengo más a servir al Señor los sábados y no me gasto aquí desde la mañana hasta la tarde limpiando estos alimentos, organizando todo para que venga una persona y me trate de esta manera. Pero ese es el servicio a Dios. Y las personas se encuentran a Jesús en ello. Y hemos hablado acerca de las cajitas, y Dios de alguna manera toca y de alguna manera impacta vida. Tú y yo somos llamados a través del servicio a impactar las vidas. Entonces, somos llamados a servir. Pero cuando nosotros servimos, también matamos, es decir, el yo en nosotros. Es decir, matamos el ego en nosotros. Es decir, ya no soy yo, sino es Jesús en mi vida, porque nada de lo que hagas en la iglesia tiene más peso, más importancia que otra cosa. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Es decir, no porque el que limpia la iglesia es menos importante porque el que está aquí tocando la guitarra y canta. ¿Vale? No. Es decir, todos tenemos una función y cada función vale de igual para el Señor. Porque el que está aquí ministrando, tal vez la actitud no es una actitud que expresa el amor, el agradecimiento al Señor. Pero tal vez la que está limpiando, la que organiza, la que limpia los baños, lo hace con una actitud de adoración tan profunda que eso llega como una ofrenda de olor fragante al Señor, a su trono, mucho más que el estar aquí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Porque es así. Es así. Entonces, no hay algo menos importante o más importante. Tú y yo somos llamados a servir. De alguna u otra manera somos llamados a servir. Y a veces hay que hacer sacrificios en el servicio. A veces tenemos que levantarnos mucho más temprano para ir a la iglesia.
para recoger a otra persona, poder llegar más temprano y estar a tiempo para la alabanza, para estar allí. Y a veces decimos, bueno, pero es que ya yo tengo mi función, a mí me toca tocar la guitarra o me toca hacer esto, y ya pues que vaya otro hermano y lo recoja. Pero si el Señor me lo está diciendo a mí, pues tengo que hacerlo y me toca levantarme más temprano, recoger a quien tengo que recoger y llegar a la iglesia y también servir. Pero es así, es sacrificio. El servir al Señor es sacrificio, es una vida sacrificada en todo sentido, siempre, siempre. Entonces entendemos lo que es el servicio a Dios. Ahora, ¿quiénes son llamados a servir? Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio, sin mancha y sin pecado. Y dice, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Es decir, cuando Jesucristo decidió venir a esta tierra, uno de mis pasajes favoritos es cuando dice en Filipenses que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque aún siendo Dios, tomó la forma de siervo, nació entre nosotros, es decir, se humilló a sí mismo para venir a esta tierra, para morir como morían los peores en aquella época, para darnos salvación y vida eterna. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio una gloria que no se puede comparar con nada. Si Jesucristo, siendo Dios, y esto es increíble cuando lo piensas bien, dice, pero es decir, Jesucristo siendo el mismo Dios y dejar su divinidad y nacer como tú y como yo, nacer como un esclavo simplemente por amor. Ahora, ¿le estoy dando yo valor a ese sacrificio? Si le estoy yo dando el valor a la cruz. Cuando yo comparto su sufrimiento a través del servicio, dice la Biblia que comparto su gloria. Si tú y yo sufrimos en el Señor y nos sacrificamos en Él, a su tiempo compartiremos su gloria. Porque Él también sufrió y ahora disfruta de su gloria. Y tú y yo compartiremos esa gloria. Entonces Él murió en una cruz, nos dio salvación y nos dio vida eterna, para que sirvamos a Dios, al que vive para siempre. Entonces tú y yo somos llamados a servir. Dice Mateo 20, del 26 al 27, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Sí, el que quiera ser el primero, el que quiera tiene que servir. Sí, si yo quiero un lugar en el Señor, si yo quiero un sitio en el Señor, entonces yo tengo que servir. Yo soy llamado a servir. De alguna o de otra manera soy llamado a servir. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13, 14. Y encontramos este pasaje donde Jesucristo lava los pies de sus discípulos y no hay un acto más puro de servicio que lavarle los pies a otro. Si que lo podemos hacer hoy. Podemos lavarnos los pies entre nosotros. Pero no hay un acto de servicio tan grande que lavarle los pies a otra persona. Ahora, tómalo como una actitud del corazón y ejemplifícalo, pero con una actitud y una vida que agrada al Señor. Que todo lo que hagas sea como lavarle los pies a tu hermano. Entonces lo vas a hacer con una actitud como la de Jesús. Si tú quieres ser siervo del Señor, lávense los pies
entre ustedes, dice el Señor. Entonces, si tú piensas que no eres llamado a servir, pues ahora lo sabes. Dios te ha llamado a servir. Y si estás sirviendo, comprométete más con el Señor. Sirve más para que el Señor te dé más servicio y más cosas que hacer. Porque en el trabajo, en la empresa del Señor, en la viña del Señor, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Si estás sirviendo ahora, pues sirve más y el Señor te dará más servicio. Pero te demandará más. Y la gloria será mucho más, mayor. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros debemos servir? Porque si ya sé que es el servicio, si ya sé que soy llamado a servir y soy escogido para servir, entonces, ¿cómo yo debo servir? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Esto está en traducción lenguaje actual. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Entonces el 10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Cómo debo yo servir a Dios? Tú y yo estamos dotados de capacidades, de dones, de talentos. Tenemos que descubrirlos en el Señor. Tenemos que encontrar nuestro lugar en Él. Y dice, tú y yo tenemos capacidades para servir al Señor. Úsenla. Úsenla para servir a Él y a los demás. Sí, nosotros somos llamados a servir a los demás, a servirnos unos a otros y a servir a aquellos que no conocen a Jesús. Sí, hay gente que viene a la iglesia por primera vez y la forma en cómo lo sirven determinará si esa persona cree en el Señor o no. Si esa persona se queda o no se queda. Incluso la forma en cómo lo recibes en la puerta, cómo lo saluda, y no estoy diciendo que alguien salude mal o no, pero es una actitud y tu carácter lo demostrará. Pero eso determinará si esa persona creerá en el Señor o no. Y a veces podemos decir, bueno, pero esto es algo muy pequeño, pero de allí pueden partir muchas cosas. Entonces, de alguna u otra manera, tu capacidad, ponla al servicio del Señor y de los demás. Y el Señor obrará en ti. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si piensas que dice, bueno, pero es que yo no sé hacer nada. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Pues sabes hablar. Pues háblale a la gente de Cristo. Que la gente conozca al Señor. Conoce tú a Dios primero, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Pero conoce al Señor y el Señor te dará palabra para hablar. Y esa es una vida de servicio. Y si estás sirviendo, entonces intenta mejorar en lo que estás haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos sirviendo al Señor en alguna área en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que cada vez que servimos más, entonces tenemos que dar más. Pero si no nos preparamos en ello, si no nos perfeccionamos en ello, entonces como que nuestro servicio se limita. Entonces el Señor quiere que te perfecciones en ello, en tu capacidad, si sabes que la tienes y sabes cuál es tu don, perfecciónate en ello, en el Señor. Entonces serás mejor en el servicio al Señor. No es una competencia, no es que yo quiero ser mejor que aquel, ser mejor que mi hermano, no. Quiero ser mejor para el Señor.
Porque al Señor hay que darle lo mejor. Porque a Él se le da lo mejor. Ahora, dentro del cómo servir, hay algo muy importante y es cómo debe ser mi carácter al momento de servir. Porque tú puedes estar sirviendo y hay gente dentro de la iglesia que tiene responsabilidades pero el carácter en el servicio es muy importante. Es clave el carácter. Porque tú puedes estar sirviendo toda tu vida en la iglesia, pero puedes tener un servicio sin amor. Y a través de eso, sin el amor, entonces puede ser un servicio que dañe. Y tal vez no edifica y no construye, sino que destruye. Y Dios nos llama a tener un carácter cristocéntrico, que sirva en amor. Amén. Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. No es lo mismo que esté yo limpiando el baño y entre Kevin y otra vez me ensucie el baño y mi actitud sea una mala actitud. No es lo mismo que yo le diga, no te preocupes, yo lo vuelvo a limpiar las veces que haga falta. Eso es amor y es servicio al Señor. Sí, en lo más pequeño, en lo más grande, demuestra el amor. Ejemplifica lo que Jesús haría y cómo Él lo haría. Si tu carácter es cristocéntrico, entonces es un carácter de Cristo. El servicio en el Señor mata el egocentrismo. Es decir, no soy yo. Yo tengo que entender que no soy yo, sino es Dios en el trono de mi corazón. Y el yo está en un lado. No son mis emociones, no son mis sentimientos, es el carácter de Cristo y ese Jesucristo en mi vida. Es su Espíritu Santo en mí, obrando a través del servicio que yo le brindo a Él. Y dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho y a uno despreciará. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Entonces, ¿cómo debe ser mi carácter al momento de servir al Señor? Debe ser completo. Debo entregarme por completo al Señor. No puedo servir al Señor, pero al mismo tiempo servir a este mundo, a otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Mi servicio al Señor no puede estar dividido entre una cosa y otra, sino que debe estar centrado exclusivamente en Jesús, total y netamente en Él. Ese es el carácter que debo tener yo para servir. Servir con un carácter cristocéntrico y no dividido. Servir porque quiero hacerlo para el Señor, no para que alguien me vea, no para ser mejor que otro, sino para que Dios fije su mirada en mí. Dice Salmo, que dice Dios, yo pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Debe haber fidelidad en el servicio. El amor de Dios es un amor eterno. El amor de Dios es un amor inmutable, es decir, un amor que no cambia. Nosotros como seres humanos cambiamos constantemente. Y yo puedo cambiar con una persona que me hace mal. Yo puedo cambiar con alguien que me trata mal. Y tal vez digo, bueno, no le sirvo igual como sirvo a aquel que me trata bien. No tiene sentido que yo salude al que me cae bien, pero al que me cae mal no. ¿Tiene sentido o no? Si el servicio va dirigido ¿a quién? A todos y para todos. Pero no porque yo quiero ser mejor que alguien, no porque yo quiero demostrar que soy mejor que alguien, no porque yo quiero resaltar o sobresalir en el servicio que hago al Señor, no, sino que yo quiero agradar a Dios, yo quiero agradar al Señor y que mi vida exprese esa gratitud y ese amor en Él. Ahora, dice
por último, y quiero terminar con esto, en el servicio hay bendición. Y somos bendecidos por medio del servicio a Dios. Porque si nos gastamos para Él, el Señor lo sabe y el Señor lo nota. Y el Señor añade lo que haga falta en nuestras vidas. De alguna u otra forma Él lo hace. Entonces, en el servicio hay bendición. Si tú quieres ser bendecido por el Señor, sirve. Si tú quieres que el Señor te bendiga, sirve. Si tú quieres que el Señor te bendiga, da. Y da más. Cuando das más de lo que no puedes dar, entonces das en fe. Cuando das de aquello que no tienes, lo das en fe. Cuando das y crees que no tienes lo que estás dando, entonces eso te lleva a ir ¿a quién? A Dios. Porque sabes que Él tiene lo que tú puedes dar. Y tal vez no es algo monetario, o algo físico, pero yo voy a Dios, me lleno de Dios para dar y servir. Entonces eso me lleva ¿a qué? A tener una vida conectada con el Señor, una vida centrada en Él, una vida que permanece en Él, una vida conectada a la vid que es Jesucristo. Ahora, si nosotros estamos en la iglesia y es muy bonito, porque sí, estar en el Señor, estar en la iglesia, pero si tú y yo somos un espectador más y tenemos años en la iglesia y solo nos sentamos aquí y nos acomodamos, caemos en una pasividad, entonces dice que si somos como esa vid y nosotros somos esos pámpanos, pero no damos frutos, entonces, ¿qué dice? Somos cortados y somos echados al fuego. ¿Por qué? Porque un pámpano o una rama que no da fruto no sirve para nada. Si tú y yo no estamos dando fruto, entonces tenemos que preocuparnos. Dice que la sal, somos sal de este mundo. Pero si nosotros como sal no salamos, entonces dice, esa sal que es tirada junto al camino y es pisada ¿por qué? Por los hombres. Porque no sirve para nada más. Entonces, si tú y yo estamos aquí en la iglesia, pero no servimos de alguna manera, entonces tenemos que preocuparnos. Porque somos llamados a vivir una vida de servicio. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando tú y yo permanecemos en Él, conectados a la vida, entonces automáticamente, sin darnos cuenta, damos fruto. Si mi vida está conectada al Señor, entonces nosotros damos fruto. Y vamos a Juan capítulo 15, un momento. Juan 15 dice, Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arde. Y el 7 dice, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanece, permanece, permanece. Cuando sirves al Señor, permaneces en Él. Cuando sirves al Señor, te centras en el Señor. Cuando sirves a Él, tienes algo que hacer. Es como hoy en día vivimos en una generación ociosa. Y es una generación ociosa porque
tenemos una gran parte de la juventud o de nuestros jóvenes que viven en una ociosidad, sin un sentido, sin una razón, sin nada que hacer. No sé qué estudiar, no quiero trabajar. Vivimos en un mundo de redes sociales. Y eso nos lleva a la ociosidad. Pero la ociosidad en sí nos lleva a hacer cosas que nosotros no debemos hacer, que van en contra del Señor. Pero dentro de la iglesia podemos convertirnos en cristianos ociosos. Y eso no nos lleva a vivir una vida conectada al Señor. El permanecer en Él, en este pasaje, la clave es permanecer. Una de las últimas cosas que Jesucristo dijo es permanecer en mí. Este mundo es duro y lo que nosotros vivimos en el mundo no es fácil. Y yo creo que tú y yo, de alguna manera, en alguna época, o tal vez ahora, estamos viviendo temporadas difíciles. Temporadas que decimos, no puedo más. Temporadas que decimos, no sé qué hacer. Temporadas que decimos, estoy agobiado, estoy estresado. Porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero si permanecemos en Él, podemos pedir y hacer cualquier cosa y os será concedido. Sí, ¿por qué no recibimos lo que nosotros pedimos? Porque pedimos pero no permanecemos. Porque para pedir hay que permanecer. Y permanecer es estar allí, una y otra vez, conectados con el Señor. Una y otra vez conectados con Él, día tras día, buscándole, amándole, glorificándole, sirviéndole, adorándole, exaltándole y agradeciéndole. Es una vida que nosotros tenemos que llevar. Dice Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consistente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Esto es traducción en lenguaje actual, pero me encanta porque dice, manténgase, 1, firmes. 2, inconmovibles. 3, progresando, dice, siempre en la obra del Señor. Y número 4, consistentes de que su trabajo no es en vano. Entonces, vamos a necesitar firmeza en el trabajo del Señor, en su servicio. Es decir, hay que estar plantado en Él. Porque esto es un mundo espiritual. Y podemos ser atacados de alguna otra manera. Podemos ser heridos de alguna otra forma, porque cuando te das tanto al Señor y cuando te das tanto a la gente, a veces también te vuelves un poco vulnerable. Y es fácil darte tanto a una persona y que esa persona tal vez te traicione, te dañe, porque te das a esa persona. Pero te das en amor y te das en el amor del Señor. Entonces necesitamos estar firmes, que nada ni nadie nos mueva en la firmeza que tenemos que tener en el Señor, inconmovible, pero siempre progresando, es decir, siempre avanzando, sí, siempre avanzando y avanzando. La obra del Señor avanzará conmigo o sin mí. Pero lo que Dios ha dicho, se hará. Es decir, Dios es un Dios de amor. Y su obra no se detiene. Desde que comenzó, seguirá. Conmigo o sin ti, pero lo hará. Es decisión de nosotras si decimos montarnos junto con el Señor y avanzar con Él. Ser parte de lo que Él está haciendo aquí, en esta ciudad, en esta tierra, en el mundo. Yo quiero ser parte. De alguna otra forma yo quiero ser parte. Porque mi trabajo en el Señor no es en vano. Cuando empecé decía, vale la pena gastarse para el Señor.
y lo vale. Piensa en ello siempre, porque vale la pena darse al Señor. A veces duele, porque no nos vamos a engañar, a veces duele, pero al final de todo vale la pena. Vale la pena gastarse para el Señor. Yo quiero gastarme para Él. Y Él quiere que su iglesia se gaste para Él. Y dice, Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Yo quiero escuchar eso. Que tú y yo, cuando estemos delante del Señor, Él nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Lo que yo di y lo que yo puse en tus manos, fuiste fiel. No escondamos lo que el Señor nos ha dado. No enterremos nuestros dones y talentos. No tengamos miedo de servir al Señor. Date al Señor. Date a Él. Sirve con todo lo que tienes y con todo lo que eres. A plenitud, entrégate al Señor. Y un día te dirá, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Hay honra en el servicio. Hay honra en el servicio. No es un trabajo para despreciar. Hay honra en el servicio del Señor. Y el Señor nos honra cuando le servimos. Y no hay cosa más grande que ser honrado por el Señor. Si tu vida se vive de forma que lo honre a Él, entonces Él te honrará por honrarlo a Él. Hay honra en el servicio. Entonces, uno, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dos, el Señor, si tú eres fiel, entonces Él también lo será. Porque Él siempre permanece fiel, Él nunca cambia. Y número tres, hay honra en el servicio al Señor. Amén. Entonces, yo quiero animarte, yo quiero retarte a que tú encuentres un lugar dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo. Es decir, si nuestro cuerpo, que es un cuerpo perfecto en todo sentido, si Dios lo ha creado perfecto, cada órgano, cada célula, todo lo ha creado perfecto. Entonces tú y yo, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos un lugar. Encuéntralo en el Señor. Si no lo sabes, pregúntaselo. Ora y dile, Señor, ¿cuál es mi lugar? Porque quiero vivir una vida que te sirva. Pero si ya sabes cuál es, ponlo al servicio del Señor. ¿Qué esperas? ¿Que Jesucristo venga para servirle? ¿O quieres poner el servicio del Señor ahora? Dios está llamando a una iglesia que le sirva en todo. Y yo quiero servirle. Y Él desea que tú también le sirvas. Y juntos podamos servir al Señor. Encuentra un lugar en Él. Encuentra algo que hacer en el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es una verdad en nuestras vidas. Padre, gracias porque no hay nada mejor y no existe nada mejor que servirte a ti. Gracias, Señor, porque no hay nada mejor que gastarse para ti. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos una identidad en ti. Gracias por hacernos tus hijos, pero ahora somos esclavos de ti. Somos tus siervos y queremos servirte. Padre, queremos servirte y honrarte en todo. Padre, que el servicio que hagamos para ti, lo hagamos en amor, Señor. Desde lo más básico, Señor, hasta lo que pensamos que es más grande, pero todo es igual para ti cuando se hace en un servicio de adoración y gratitud a ti. Papá, que tu iglesia pueda vivir una vida
que te agrade. Y así, Señor, tú vas a añadir cada día más. Papá, añade a la Iglesia Innovación de San Pedro más y más. En el nombre de Jesús. Queremos servirte, papá. Yo quiero tener un lugar en tu reino, Señor. Papá, queremos ser fiel a ti en lo poco. En lo que nos das, Señor, queremos ser fiel a ti. Porque un día, Señor, queremos que tú nos digas, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos como solo tú sabes hacerlo. Gracias por tu fidelidad que no cambia, Señor. Gracias, Señor, porque no merecemos servirte, pero aún así nos das un lugar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque no merecemos nada, pero gracias por tu gracia en nuestras vidas. Inúndanos de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Si quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sirve y entrégate a Él. Y a través del servicio al Señor encontrarás tu lugar en Él. Encontrarás tu lugar en el Señor. Dios te bendiga. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré,
formas ni condiciones te serviré. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tomamos la palabra que el siervo ha traído a la casa. Así que si no estás sirviendo al Señor, sirve al Señor. Sirve, obedécele. Sin medidas ni condiciones, sírvele al Señor. Así que medita bien la palabra del Señor y que haga el efecto la cual el Señor ha traído la palabra. Ven. Así que nos despedimos y nos saludamos y que Dios te bendiga y tengas una preciosa semana. Amén, de bendición.